Bueno, en teoría está todo bien. Ahí estoy viendo que se vea todo en orden. Estamos acá para hacer la reacción esta que vengo extendiendo por el tema de que, nada, todavía sigo bastante mal de la garganta, pero no importa. El video que queríamos hacer una video reacción es Púlpitos y Pastores, Púlpitos de Políticos, de Claudia Méndez Arriaza de Vite Talks. El canal de YouTube se llama así Vite. Transmite muchas cosas interesantes, por lo menos a mí me resulta interesante, por el hecho de que, nada, hablan de muchas cuestiones políticas y nos empieza a involucrar a los cristianos como diciendo qué tenemos que hacer, ¿no? No explícitamente decir tienen que hacer esto o tienen que hacer lo otro. Voy a acomodar un poco esto porque está medio feito ahí y me molesta. Sino de decir esto, eh, los cristianos tienen que empezar a aprender de esto porque si no nos pasan por encima. Pero bueno, sin darle mucha más vuelta, vamos al video. Si ven que miro cada rato para allá es porque allá tengo la pantalla donde veo las cámaras y cómo se está grabando. Soy una mujer de noticias. Me levanto cada mañana y me sumerjo en un fascinante mundo de lecturas. Me encanta descubrir qué está pasando en los diferentes mundos, tanto en el local como en el nacional y en el internacional. Leo con mucha atención y pretendo comprender qué pasa en el mundo de los negocios, en la economía de los países, en las sociedades, en la ciencia, qué amenaza nuestra salud, qué pasa en el mundo político. Y también soy una mujer cristiana, cristiana de convicción, me gusta decirlo. Y lo digo así porque nací en un hogar donde me llevaron desde niña y desde bebé a una iglesia. Y con los años yo he confirmado mi fe al punto que la llamo una convicción. Esos dos músculos están trabajando todo el tiempo mientras yo leo y doy noticias. Las noticias y los hechos y mi fe. Así que hay noticias que a mí me llaman particularmente la atención. Un minuto 30 y ya empezamos a hablar. Hablaba justamente con un hermano en la fe y él me decía esto, que a veces te da, no sé si lo correcto es decir ansiedad, pero es como que yo le decía, no digo que veas todo el tiempo noticias y eso te hace mal en cierta forma, pero tampoco creas que la solución para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida es aislarte completamente, ¿no? En las redes también, quizás quienes me conocen más de cerca, yo soy muy diferente de opinión. No creo que, quizás disruptivo, pero supongamos, en otra ocasión así, que va al caso, se hablaba de, no, ¿cómo vas a tener una novia del mundo? Entonces yo le decía, ¿y por qué no? Es como que nos minimizamos, ¿no? Todo el tiempo, si hay un creyente es como que tiene que ser sumiso en el sentido espiritual, no decir, hey, vos realmente te crees que estás sentado en lugares celestiales, lengua la traba, perdón, sentado gobernando juntamente con él, o lo que decís de la boca para afuera, o solo en los cultos, ¿no? Y a la hora de que viene un acontecimiento que no me gusta o que no sé cómo reaccionar, te lleva puesto, ¿no? Entonces vos decís, ¿estamos para esto o será que estamos caminando desalineado a su voluntad y por eso es que todo nos lleva puesto, ¿no? También acabo de notar, disculpen lo improlijo, sin afeitar, estoy re mal de la voz todavía. Encima, nada, tengo el pelo re largo, no tiene nada que ver con el coso. Y también, bueno, normalmente se ve por acá que tengo el respaldar. Les mostraría quién me acaba de expropiar el espaldar. Mi gatita está ahí. Bueno, quizás mande una foto así, pum, después de, de grabar, porque si lo hago ahora, se va a ver que es un desastre y
A ver, ahí saco la foto y después la pongo allá en plan, cuando termine el video. Bueno, ahí está. Y bueno, cuestión, noticias. O empezamos a decir, redirigimos bien la ansiedad que nos causa algo que no entendemos por qué. Porque, supongamos, el clásico. Creo que con el tema de cuando hubo esto en Brasil, nos golpea a todos en el sentido de decir, unos decían, sí, Dios lo castigó por lo que pasó en el carnaval, y otros decían, no, Dios no castiga. Yo también creo que Dios no castiga, pero hay actos que sin lugar a duda traen mal sobre la tierra, ¿no? Supongamos cuando... No, supongamos no. Vamos a la Biblia cuando dice Caín mata a Abel, ¿no? Y esa sangre está ahí clamando por justicia. Creo que esto ya lo traje en algún otro programa o en algún otro podcast. Y cuando hay un atentado terrorista, normalmente algunos judíos, no todos, porque me gusta hacer división, no sé tampoco ni qué rama ni nada, pero con unas mini espátulas, ¿no? Ellos van y empiezan a rasquetear toda la sangre, ¿no? Donde ocurre un atentado. Cosa de levantar toda la sangre, ¿no? Y que no esté clamando por justicia. A algunos le podrá gustar o no. Yo voy. ¿Qué te dice el Espíritu Santo respecto a eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué va? Pero la respuesta es esa. Ocurre esto. ¿Qué vas a hacer? ¿No te va a gustar? ¿Te va a gustar? Eh, van a seguir ocurriendo cosas que nos van a llevar puesto en el sentido de que nos van a desestabilizar económica, físicamente, a nivel congregación. Dios no quiera, ¿no? Pero ocurren cosas todo el tiempo. Entonces, si el Espíritu Santo está ahí para conducirnos a todo lo que es verdad, yo creo que la noticia, uno tiene que tener el ojo afilado, el ojo crítico, espiritual sobre todo, es decir, Dios, ¿por qué ocurre eso? Y si ocurre eso, vos estás esperando que ocurra esto, me puedo poner en la brecha, ¿no? Hace poco también hablábamos con otro hermano respecto a esto. Yo no creo que Dios sea un Dios determinista, y a qué voy con esto. No es que va a ocurrir algo y pese a lo que hagamos, eso se va a cumplir. En el sentido estricto, sí van a haber profecías y cosas que Dios nos va a resguardar, pero Él no es como un camino único. Yo digo, el camino es la voluntad de Dios, ¿no? Voy a dejar mate acá porque si no queda el mate ahí en primera fila. La voluntad de Dios es el camino. Uno puede ir al centro, que es el 100 por 1, 70, un poco más saliéndose, y 30, ¿no? Y ya después es fuera. Después si quieren hacer una chapa, como dicen, si quieren hacer algo extra, es como el arrebatar algo, ¿no? El ser violento y arrebatar algo con su voluntad. Esto es muy mío, muy personal. Yo sé que cada uno no tiene por qué compartirlo, pero también los invito a que oremos juntos y digamos, a ver, no me gusta esto, perfecto. Me voy a sentar a quejarme o me voy a involucrar y me voy a meter a decir, no me gusta esto, pero si considero que Dios está en esto, por ejemplo el podcast, dejo una opinión, pero no una crítica a lo cazaprofetas, decir, no, son todos falsos profetas, son todos falsos maestros, critico y no construyo. Destruir es muy fácil, ahora lo difícil es sentarse y decir, ¿qué hacemos con esto? No, esto está ocurriendo, ¿qué hacemos? Seguimos porque si no se va a extender mucho. Por ejemplo, un día estaba en la pantalla de mi celular cuando Subir un vi a una poco. mujer rubia que cargaba una enorme Biblia y se abría paso entre una multitud. Y dije, ¿qué está pasando? Y entonces ella, apretada entre toda la gente que la rodeaba, gritaba que finalmente el libro sagrado regresaba a la casa presidencial de Bolivia. Y había una gran algarabía. Y yo dije, wow. También leo con atención cómo en Estados Unidos, hace 2 o 3 años, cuando fue la convención de las iglesias bautistas, hubo una gran controversia alrededor de un orador especial. Sucede que Mike Pence, nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos, se ofreció a dar la charla inaugural. Y hubo cristianos que dijeron, desearíamos que nunca lo hubiese hecho. Sigo dándole.
Realmente no sé quién es ese señor, yo sé que siempre está metido en política y esas cosas, pero no lo conozco. Em, Otra reflexión que se me viene, ¿pasará que a veces los creyentes queremos ir en una dirección y Dios nos lleva a otra? A lo Jonás, ¿no? Así, bien duro. ¿Será que nosotros decimos, no nos gusta esto? Y el Espíritu Santo nos dice, yo quiero que vayas por ahí, ¿no? Pregúntense por ahí para su vida particular, nivel congregación, ¿no? Puede que cada uno esté, entre comillas, yendo hacia la voluntad de Dios, pero a grandes rasgos la congre no esté cumpliendo con su llamado, ¿no? Siempre me marcó mucho esto. Bueno, 2 minutos 18 se va a extender un poquito, perdón. Eh, Dentro de estos oradores, predicadores que yo escuchaba, decían, pueden tener una compañía profética, o sea, que profeticen, que hagan milagros, todo, y todos muy desobedientes. O sea, una compañía profética que no está haciendo la voluntad de Dios. Y yo decía, qué duro, porque imagínense estar viendo milagros, sanidades, prodigios, haciendo todo lo que uno consideraría que es necesario para considerarse cristiano, ¿no? Pero imagínense llegar al cielo y que te digan, apártense de mí, hacedores de iniquidad, de maldad, yo jamás los conocí. Yo creo que sería duro porque hasta qué punto no uno camina, uno está congregándose todo e incluso ve prodigios, ve señales, ve todo, pero hay algo más importante que a veces nos dejamos encandilar por la luz, ¿no? Porque incluso pueden ser cosas hechas por fe, pero que Dios no esté ahí, como es el caso, ¿no? Y nada, caminar lejos de él, o sea, no me imagino, hasta te deja sin palabras en lo personal, ¿no? Porque quizá alguno dice, no, no conozco a Jesús, no, no sé de qué me estás hablando, pero cuando uno ya se pone a decir, ¿cómo puede ser que hayas visto tantas cosas, milagros, prodigios, y que jamás le hayas prestado atención de decirle, hey, ¿es esto lo que querés? ¿Es esto? Y alguno dirá, bueno, pero hubieron milagros, prodigios, pero es que hay algo más, ¿no? El conocer, el caminar con el amado, no es solo el vivir una vida sobrenatural. Y gloria a Dios, por ejemplo, para los que no ven tanta sobrenaturalidad, ¿no? Yo, sin lugar a duda, no me considero alguien que ve cosas sobrenaturales todo el tiempo, pero me gustaría, por supuesto, pero hasta qué punto siempre digo, es lo que quiere papá, es lo que quiere Jesús, es lo que quiere el Espíritu Santo, ¿no? Incluso he visto ambos extremos, ¿no? Hay momentos en la vida de un cristiano en la cual hay muchos milagros, muchos prodigios, pero su vida entera está completamente desalineada, no sé, tiene problemas con su familia y no los arregla, tiene problemas en los estudios, en los trabajos. No digo que haya que hacer 100% y en el 100% de los casos súper ordenado. Puede que Dios nos libre, ¿no? Porque es difícil para otra persona. Pero supongamos que alguien que diga, no quiero que estudies, quiero que... Bueno, en ese caso, Dios será, como en todos casos, ¿no? Su proveedor. Pero ¿qué hay si hay alguien que quiere emprender porque Dios lo inspira y esta persona en todo momento, en todo lugar, no quiere hacerlo, ¿no? Entonces, y caso contrario, quiero que quede claro esto. Podemos estar haciendo muy buenas obras, pero estar lejos de la voluntad de Dios. Y creo que este es el punto. Noticias, política, ¿qué es lo que nos está llamando a hacer Dios, no? Vamos a avanzar porque si sigo divagando no vamos a avanzar más y se va a hacer muy tedioso. Vueltas a las noticias que reviso y me topé con un titular del diario El País, uno de los más leídos del mundo, que resaltaba en su tapa terriblemente evangélico. Y así describían al magistrado que recientemente en diciembre había nombrado Jair Bolsonaro para el Tribunal Supremo de Brasil. Mientras leía la noticia, me di cuenta que esas fueron las palabras que ese propio magistrado utilizó para decir quién era, terriblemente evangélico. Y mientras seguía la noticia y sus declaraciones, el reportero resaltó que muchas personas dijeron, este es un pequeño paso para los hombres, pero un gran salto para los evangélicos. Y entonces pensé, gran salto para los evangélicos, ¿qué significa esto? Y les confieso aquí con honestidad que cuando hago esas preguntas, yo no me manejo con ingenuidad, soy reportera, y tampoco lo hago con retórica.
Lo hago con curiosidad, esencial o natural. De verdad es un gran salto para los evangélicos. Es muy importante lo que ella dice, por el primero, yo no sabía ni que era reportera ni nada de eso. Y retórica, ¿a qué se refiere eso? No. Eh, Retórica es moverse por ciertos principios, pero el problema de eso es que los principios del mundo normalmente no son como los nuestros, ¿no? Uno puede ser más pro libre mercado o pro izquierda, ¿no? Ser pro libre mercado es decir, hacer lo que quieras sin meterte en los derechos reales. ¿Por qué digo derechos reales? Porque hay derechos y derechos, ¿no? No quiero extenderme mucho con esto, pero supongamos, hay cierto sector político que se aboga ser los defensores de los derechos y lo otro, pero a la hora de protestar, a la hora de defender dichos derechos de unas personas, se lleva por encima los de otros. Caso, no sé, la oleada verde, que ya saben que no se puede mencionar porque YouTube te da strike, y ya tuvimos un strike, así que no me voy a arriesgar a tener otro. Entonces digo, pañuelo, guiño, guiño, verde, guiño, guiño, el derecho a la vida, ¿no? Que los cristianos lo deberíamos considerar sagrado. El derecho a la propiedad privada, para mi opinión, también es sagrada, ¿no? Pero ahí va a depender, porque va a haber ciertos tipos de cristianos que van a decir, no coincido, perfecto. Oremos y que nos convenza el que nos tiene que convencer a toda verdad, ¿no? Que nos tiene que guiar. No una opinión, no un político, no un hombre, no hay palabra de Dios en esto. O sea, el punto es, palabra de Dios y no de hombre. ¿Por qué? Si queremos empezar a cambiar las cosas, sobre todo en nuestros países que están en constantes problemas económicos, no podemos seguir con retóricas, no podemos seguir con cuestiones filosóficas, políticas. Hay que empezar a decir qué es lo que quiere Dios. Y en cuando Dios nos diga qué hacer y no lo hagamos, ahí vamos a padecer nosotros por ser negligentes. Pero por lo pronto hay muy pocas personas, y yo les pido que empiecen a buscar, que digan, Dios me mandó a hacer esto, ¿no? Gente que está metida en política que Dios no lo mandó, y gente que no está metida en política que Dios sí los mandó, ¿no? Pero bueno, también entiendo que es difícil, que siempre se paga un enorme precio a la hora de ser el incursor en algo, así que son todas que van a ir pasando, pero yo siempre estoy orando en el sentido de que oro para que tanto esta mujer, que en este caso nos está instruyendo, como otros, nos metamos de lleno y quedemos lo mejor, pero lo mejor para Dios, no para el hombre, no para cosas personales, no para tener mérito ante el hombre, sino ante Dios. Sigamos. Cuando a los puestos de poder llegan personas que profesan nuestra fe, ¿sí o no? Yo los invito hoy a que se repitan la pregunta, ¿qué significa que X, Y o Z evangélico llegó a un puesto de poder? ¿Qué significa que alguien terriblemente evangélico sea magistrado, sea presidente, sea diputado, sea congresista? Yo pienso que muchas veces como iglesia creemos o esperamos o confiamos que se repita la historia cuando Constantino I, mediante un edicto, declaró finalmente. Como que se cortó y volvió, ¿no? Dijo que se repite la historia y ¡pum! No sé si es normal o qué onda, pero me hubiera gustado ver qué es lo que iba a decir. Hoy justamente hablábamos con mis padres y yo normalmente soy crítico, pero en general. Nada, lo de siempre de Argentina, vemos cómo el dólar no se disparó, sino que el peso se sigue devaluando y ya llegó a valer un dólar 450 y no sé tanto. Y si bien mis papás tienen una manera de pensar diferente a la mía, ellos decían, estos van a seguir robando hasta irse. Yo, pero la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros que seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no? Y yo sé que soy súper insistente, pero es no decirlo, porque yo lo puedo decir mil veces y capaz que viene alguien y lo dice, inspirado por el espíritu. No quiero decir que no lo diga, pero ya saben a lo que me refiero. Quizás a veces insisto mucho con algo y no es tiempo de que el Espíritu Santo lo revele y cuando Él quiera lo hace, ¿no? Me saqué la campera porque me estoy muriendo de fiebre. Ahora me vuelvo a abrigar porque tampoco quiero que me haga mal, pero estoy todo bañado, pero bueno.
esto tiene que continuar. Sigo. La religión cristiana como una religión oficial. Y entonces la iglesia terminó de ser perseguida. Y sucedió algo mucho más poderoso después. Empezó a establecer toda su estructura tan sólida que trascendió al Constantino I y trascendió a ese imperio hasta nuestros días. Gran salto para los evangélicos, ¿verdad? Que pareciera que la respuesta principal es sí. Pero a medida que ha pasado la historia, regresan esos estudiosos, historiadores, a revisar con diferentes lentes qué fue lo que en realidad sucedió. Y ellos están descubriendo que a lo mejor no fue ese edicto, sino que la causa y las explicaciones están en otros fenómenos. Y entonces nuevamente la pregunta, ¿en esta época nos sirven o no nos sirven? Personas que profesan nuestra religión y nuestras convicciones cristianas coronen los puestos de poder. Esto también ya lo hemos visto. Acá el punto no es que un estudioso, depende. Si es alguien que no es estudioso, por ejemplo, en la Biblia, si no es creyente, pero busca la verdad de verdad, no esa verdad a medias, no esa retórica, como ella bien decía, de un político o que lo avale la gente, entonces sí va a ser importante, porque va a ser alguien que puede que no ame a Dios, pero como Jesús es la verdad, el camino y la vida, va a terminarse chocando con él, ¿no? Entonces, es lo que decíamos hace un rato. Acá lo importante es qué nos dice el Espíritu Santo, ¿no? Porque, como ella bien decía, quizás nunca ese estudioso, nunca estos políticos terminen haciéndolo y quizás se llene de pastores, ¿no? Y sea una teocracia, es decir, los pastores a cargo del Estado, del gobierno y a tomar las decisiones a nivel macro política y micro. Bueno, todo, o sea, tanto lo chico como lo grande, que esté en manos de pastores. Y yo les puedo asegurar, porque pasó con David, que esa no va a ser la respuesta. Lo importante sería que cada uno, sea pastor o no, quizás se convierta cuando uno le vaya a decir, Dios te está diciendo que hagas esto, y diga Dios, y lo siente y lo escuche, y el Espíritu traiga verdadera convicción, ¿no? Entonces ahí esa persona quizás sí se corrompa, quizás le pase como a David, ¿no? Pero después se termina arrepintiendo. Pero necesitamos gente que tenga temor de Dios, ¿no? Que diga, hey, va a haber gente a cargo mío. Y si yo hago las cosas bien, no va a ser para que el hombre me alabe, va a ser para que el día de mañana yo diga, Dios no me va a poder reclamar que robé, que hice fraude. Y si lo hizo, puede uno mismo, ¿no? Tomar la reprensión de Dios o seguir como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero es muy importante lo que ella está diciendo porque acá no importa si tiene el título de evangélico, eso es algo humano. Hay gente que ni siquiera se considera católico, cristiano, no, hijo de Dios de verdad. Y ahí yo hablo a los profetas silvestres, ¿no? Que no se quieren congregar porque no toleran los problemas sociales, porque está cansado de que la iglesia siempre es inmadura, siempre es ineficaz. Y yo lo entiendo porque yo también estuve ahí. Profeta Silvestre es alguien que le cuesta mucho congregarse, ¿no? Le cuesta mucho congregarse porque hay cuestiones que te pueden, pero también traigo a colación, ya que lo estoy nombrando, el profeta que está instaurado, que está con la novia, ¿no? Caminando con el amado, llega con una armadura casi intacta, ¿sí? Con problemas del corazón, que esto, que lo otro, normales, de que estamos todo el tiempo en proceso, pero el profeta silvestre siempre llega, y si llega, llega, ¿no? No quiero seguir con eso tampoco para que no se extienda. Vamos a seguir porque no avanzamos nada y de última lo que podemos hacer es hacer 2 tandas. Si tiene, no sé, por decir algo, más de 10 likes y un par de comentarios, seguimos. Y después lo otro va a quedar para el foro íntimo que diga, che, me gustó esto que dijiste, cómo lo desarrollaste, voy a orar por eso, por supuesto, esa es la idea.
y quedará ahí en el Discord del canal. Ojalá que la respuesta fuera tan simple y sencilla como sí o como no, pero hoy vengo a decirles que es equivocado creer que la preservación de nuestros valores cristianos dependen de que una persona con o sin nuestra fe estén en esos puestos de poder. Hoy vengo a decirles que la Iglesia puede equivocarse y correr un gran riesgo si cree que en esas alianzas está la conservación de nuestros valores. No solo es peligroso, pero es inviable bíblicamente. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a empezar a hablar del lado político, porque yo sé que aunque nos alejamos de eso, siempre genera un interés. 6:25, lo vamos a dejar ahí y vamos a terminar con una pequeña reflexión porque veo que hay mucho y tira muchas cosas para sacar. Ahí está el canal, por ahí quien le interese es donde dice ahí esto acá. ¿Viste? Es buenísimo, por supuesto estamos suscritos porque suben muchas cosas así, muy disparadoras, sobre todo para los que nos gusta orar y estar informados. Quiero terminar con una reflexión. Yo sé que los cazaprofetas acá nos van a saltar al cuello, que es decir, quien siempre están en la poltrona y dicen vos sos falso profeta, vos sos falso maestro, vos no, vos sos de la sana doctrina. Que Dios nos juzgue, realmente, yo no me engancho en eso. Una vez le preguntaron a Cash Luna que lo querían hacer presidente, ¿no? Y un poco como cuando a Jesús no lo venían y lo querían hacer rey, ¿no? Y él huye, o sea, en el sentido bueno, no en el sentido malo. Él agarra y se va. No sé, no me engancho en eso. ¿Y qué ocurre? Él agarra y le explica, veo que ustedes no están entendiendo cómo son las cosas. Y él dice algo que es tremendo, por eso a mí me gusta escucharlos a todos, normalmente no, incluso si no pensamos igual, no importa eso. Él agarra y cierra con, cualquier hijo de Dios, hasta el más chiquito, que Jesús mismo lo dijo, ¿no? El más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, y no hubo mayor profeta que Juan el Bautista, solo por prepararlo el camino al amado, ¿no? Al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Él decía, el más chico de los hijos de Dios tiene más poder que un presidente, solo que no lo ejercitamos, ¿no? En la boca, en el declarar, en el profetizar, en ir a hacer un acto profético, ¿no? A la montaña y que toda una ciudad, una nación se vea impactada. Vamos a dejarla ahí porque si no me voy a sentir. Eh, pero bueno, también les dejo esa reflexión a ustedes. ¿Qué piensan de esto? ¿Va a cambiar si un creyente va a ser intendente, gobernador, presidente? ¿O queremos a alguien justo, alguien que quizás no sea creyente, pero que tenga temor de Dios? Genuino. Vos decís, ¿cómo haces para ver el temor de Dios? No lo podemos ver quizás a corto plazo, pero sí las acciones que hace. No los chimentos, porque los medios y todo eso siempre están guiados por pauta, guiados por otros espíritus. Ya sabemos de quién es el ministerio del chisme, ¿no? Y lo dejamos acá, vamos a ver qué pasa. Si le gusta más de este tipo de videos, tipo reacciones y cosas así, compartan, suscríbanse y nos vamos a estar viendo en la próxima.